nombre de Jesucristo, darle las gracias a Dios por cada una de sus vidas, todos los que están integrados en esta su plataforma. Soy el pastor Manuel Castro Jr. en la ciudad de Milpitas, California, en los Estados Unidos de Norteamérica. Usted siempre puede unirse con nosotros en esta su plataforma todos los jueves en noche de discipulado a las 7 de la noche, hora californiana en California, y todos los domingos a las 2:20 p.m. de la tarde, que estamos en vivo. Así que saludos a todos, gloria al Señor, un gran abrazo desde aquí, de esta plataforma, tu plataforma, porque es tuya. Nosotros solamente somos parte de ello y sin ti verdaderamente no se puede seguir adelante. Esta plataforma ha sido formada para que sea de bendición a tu vida y para que el evangelio siga proclamándose en cada corazón y que sigamos creciendo todos como hijos de Dios y como familia cristiana en Cristo Jesús. Hoy vamos a empezar un tema, gloria al Señor, que tiene que ver asombrantemente, tal vez te vayas a asombrar del tema de hoy, pero no te asombres, porque verdaderamente todos nos encontramos y somos parte de esto. Voy a estar hablando un poco acerca de liderazgo. Usualmente esta palabra no se toca mucho, gloria al Señor, cuando se trata de la iglesia global. Usualmente la mayoría de los que enseñan esta parte de este tema siempre lo hacen en un grupo pequeño, un grupo menor. Pero yo creo que todos tienen que aprender esto porque a todos nos abarca. Así que voy a empezar explicando verdaderamente qué es liderazgo, porque la palabra del liderazgo tiene el significado de el que ha recibido un cargo, un lugar de guía. Esa es la palabra, el significado. El que ha recibido un lugar, un cargo de guía. Y en conjunto de eso vienen otras palabras integradas. Gloria al Señor. La palabra liderazgo es una palabra inglesa que viene de la palabra líder, ¿verdad? Que significa guía. Entonces, de esa perspectiva ya entendemos un poco lo que verdaderamente significa esta palabra. Pero en pocas palabras, si lo pudiéramos definir o simplificarlo, ¿verdad? Es un guía. Eso es todo, ¿verdad? Ya si lo queremos adornar con otras cosas, pues podemos hacerlo, ¿verdad? Pero eso en sí es la raíz de la palabra. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, tenemos que hablar de influencia. Son una palabra que está continua al liderazgo. Y cuando nosotros miramos, yo creo que voy a tocar algunas citas bíblicas. ¿Qué te parece si empezamos con Mateo, capítulo 8, versículo 5? Y yo creo que sería bueno que tuvieras una libreta porque vas a querer apuntar algunas cosas como esta y tal vez compartirla en tu devocional personal y compartirla en tu devocional familiar, porque eventualmente esto va a abarcar muchos ángulos, aunque tal vez no lo hayas pensado así, pero conforme vamos progresando en este tema te vas a dar cuenta que así lo es. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículo 5, brevemente, nos habla el libro eterno, el superlibro, nos habla de que Jesús iba entrando. En la Reina Valera dice, entrando Jesús en Capernaum. En Capernaum vino a él un centurión rogándole. Por esta palabra vino a él, yo creo que es digna de prestar atención. ¿Por qué? Porque primeramente sería preguntarnos por qué vino a él. ¿Qué tenía él que ofrecerle o que darle para que este centurión viniera hacia él y le rogara? Ahora, cuando yo pienso en la palabra liderazgo, yo pienso todo el tiempo en otra palabra que es responsabilidad. Y me gustaría que la escribieras ahí en tus apuntes, porque el guía tiene que ser responsable. Entonces, el liderazgo se trata no solamente de guiar, pero de guiar con responsabilidad. En otras palabras, el liderazgo es como cuando uno va escalando una montaña, si lo pudiera, se lo pudiera poner así, una analogía, ¿no? Escalando una montaña donde abajo hay mucho campo, pero a medida que uno va subiendo, no hay mucho campo hacia arriba, sino que hay un margen bastante
bastante pequeño de errores y de ser irresponsable. Quiere decir que a medida que vamos escalando esta montaña, la punta se va poniendo más corta, más pequeña y el margen de error es bastante más corto. Y por eso atribuimos a esa palabra responsabilidad. Ahora, entre los más altos, vayamos escalando esa cima nosotros o esa montaña, como yo se los había explicado, la palabra que entra es integridad. Integridad. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante va a ser lo más grande de nuestra vida. Entonces tenemos la palabra guía, tenemos la palabra responsabilidad y ahora tenemos la palabra integridad. Tres palabras que se van sumando a esta palabra liderazgo. Ahora, la palabra integridad viene del latín integritas, que significa totalidad. Escucha bien. La integridad tiene que ver con totalidad, pero ¿totalidad de qué? De honestidad y de rectitud. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiere decir que esta palabra integridad o integritatis o integritas aquí en latín tiene una palabra que es integer, ¿ok? Que se deriva también de la palabra entero. Ahora fíjate cómo esto se va poniendo, esta palabra de integridad se va poniendo un poco más hermosa, más bella, ¿ok? Totalidad, honestidad, rectitud, entero, no tocado, no alcanzado por el mal. O sea que una cualidad, si lo pudiéramos poner de esa manera, del que no está tocado ni alcanzado por nada dañino. Por nada dañino. Eso es lo que significa la palabra integridad. Totalidad, rectitud, honestidad, ¿ok? Entero, no tocado por nada dañino. Qué tremendo, ¿no? Porque cuando pensamos en liderazgo, a veces pensamos solamente en un título o pensamos tal vez en una posición, pero verdaderamente lo que significa es guía. Pero el guiar, gloria a Dios, se requiere responsabilidad y en la responsabilidad debemos de tener integridad y en la integridad es totalidad de honestidad y de rectitud. Acuérdate de la montaña, no te separes de la montaña, porque mediante vamos nosotros escalando esa montaña, el pico se va haciendo un poquito más difícil de escalarlo, porque ahora entramos en la palabra integridad, que es totalidad, honestidad, rectitud, ¿verdad? No alcanzado por el mal, o sea, una cualidad, gloria al Señor, de no estar tocado ni alcanzado por nada dañino. En otras palabras, responsabilidad una vez más viene a mi corazón y a la mente de todo aquel que empieza pensando en la palabra liderazgo, que es guía. No se te olvide, es guía. ¿Ok? Ahora, en este caminar de liderazgo se encuentran influencias, todo tipo de influencia. Así que voy a hablar primeramente de la influencia positiva. En la influencia positiva, cuando una persona se fatiga, gloria al Señor, se cansa, puede perder su enfoque. Es natural. En la humanidad de una persona, cuando esa persona está cansada, cuando está fatigada, y acuérdate que estoy hablando de la influencia positiva primeramente. Y cuando una persona no está siendo productivo, ¿ok? Ya sea en el ámbito de su trabajo, ya sea en la casa de oración y no está siendo efectivo en su propia casa. Mira lo que nos dice Lucas, algo interesante. En Lucas capítulo 12, versículo 48. Lucas capítulo 12, versículo 48. Escríbelo, abre tu Biblia, abre la palabra de Dios y yo te lo voy a leer. ¿Ok? Yo te lo voy a leer. El libro de Lucas se encuentra después de Mateo. Marcos es el tercer evangelio.
Mateo, Marcos, Lucas. Dice Lucas capítulo 12, versículo 47 al 49. Desde el 47 al 49. Así dice la palabra de Dios. Y escrita está en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, dándole siempre la gloria al Padre y glorificando al Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 47, dice, el siervo que conoce, fíjate bien esto, interesantísimo, el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla. Voy a regresarme una vez más y lo voy a leer detenidamente porque esto lo tenemos que digerir en el alma y en el corazón. Dice, el siervo que conoce la voluntad del Señor. Este siervo conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla. No se prepara. Recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce, que no conoce la voluntad de su Señor y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, o sea, de conocer la voluntad de su Señor, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. ¿Qué significa todo esto? Bueno, exactamente lo que hemos estado estudiando. La palabra liderazgo es guía. La palabra liderazgo nos lleva a una responsabilidad y conforme vamos escalando esa montaña hacia arriba, entra la palabra integridad, totalidad, honestidad, rectitud, gloria al nombre de Jesús, que no ha sido alcanzado por el mal, ¿ok? Que no ha sido dañado ni tocado por algo que le va a hacer daño, ¿ok? Responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de la influencia positiva, estamos hablando de que aquí las palabras del maestro son sorprendentes. Son sorprendentes. ¿Y por qué yo digo que son sorprendentes? Porque en primer lugar, escúchame bien lo que te voy a decir. Un líder o un guía no pisotea, sino que hace influencia en los demás. Por ejemplo, Cristo llamó él llamó a quienes, a sus discípulos a formar parte de un grupo que él estaba dirigiendo para guiarlos. Si el líder dirige, por manipulación, por fuerza, por amenaza a las personas, entonces las personas que él influye van a ser de la misma manera. Pero sin embargo, Jesús tenía una forma de dirigir, una forma de influenciar a cada uno de aquellos que les estaba siguiendo para que ellos un día enseñaran a los demás a seguir también lo que él les había enseñado. Es por eso que nosotros nos llamamos seguidores de Jesús cuando nos convertimos en discípulos y cuando nosotros comenzamos a discipular, a liderar, a influenciar, a guiar. Ahora, también existe la influencia negativa, porque ya les he hablado de la positiva. Y en la influencia negativa es una forma como de dictadura, ¿ok? ¿Qué sucede cuando un líder ejerce una dictadura? Pregunto yo. Bueno, primeramente es que las personas se sienten intimidadas, amenazadas. No hacen las cosas verdaderamente por amor, sino por miedo, por temor. ¿Cuánta gente vive haciendo cosas por temores y por miedos y no por amor? Entonces quiere decir que esa influencia dentro de los corazones de esas personas es negativa, no es positiva. Porque todo lo que Jesús enseñaba, por más difícil que fuera en la humanidad de cada uno de sus seguidores, lo terminaba haciendo. ¿Por qué? Porque era mayor el amor y de la manera que él conducía su influencia. Él no era un dictador. Él no ejercía una dictadura como los líderes que miramos hoy en los gobiernos,
que ejercen dictaduras y la gente hace las cosas por temor y por miedo. Ahora, hay estilos en el liderazgo. Y cuando hablamos de estos estilos en el liderazgo, el liderazgo que es por fuerza, lo que tiene que ocupar siempre son amenazas. La persona que está guiando, por amenazas, tiene que ocupar la fuerza. Todo el tiempo está amenazando, todo el tiempo tiene que ocupar la fuerza. Y en el mundo, el capataz usa continuamente las amenazas. Por ejemplo, hemos tenido grandes líderes negativos, líderes que ejercen su liderazgo con fuerza y amenaza. Por ejemplo, en aquellos años, Saddam Hussein. ¿Cuántos se acuerdan de él? En los años pasados también teníamos a Hugo Chávez. Y antes de él, a Fidel Castro. Toda esta gente, aunque tenía grandes influencias, su estilo de liderazgo era con amenazas, con manipulaciones. Y todo lo que la gente hacía y lo seguía era porque estaban siendo manipulados verdaderamente. Por ejemplo, en la Universidad de Stanford, algo que me llamó muchísimo la atención, hicieron un estudio grande. Tomaron a 10 bebés recién nacidos y los primeros 5 que tomaron ellos durante un tiempo, los comenzaron a, como dicen mis hermanos en México, a apapachar. Los comenzaban a apapachar, los besaban, le hablaban al oído, ¿verdad? Con amor, les cantaban, Pero los otros 5 niños, porque eran 10, solamente les daban de comer, pero sin ningún contacto físico o audible. Llegaban, le daban su comida, no los apapachaban, no los besaban, no les hablaban al oído, no les susurraban y no les cantaban. Solamente les daban de comer. Y se dieron cuenta en este estudio de Stanford, se dieron cuenta de que al darles el amor a los bebés o niños, los hacía crecer más y los hacía ser más saludables. Por ejemplo, Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 14, para los que están tomando notas, en Marcos capítulo 10, versículo 14, dijo estas palabras: dejad que los niños se acerquen a mí, porque de tales es el reino. Ahora, usted puede decir que usted no es un líder, porque he escuchado a mucha gente decir, bueno, yo no soy líder, pero sí lo es, porque en primer lugar está dirigiendo su casa, está dirigiendo a tus hijos o a tus hijas. Y si todavía no tienes hijos, estás dirigiendo a tu esposa o a tu esposo. Así que sí eres líder. Y si todavía no estás casado, estás dirigiendo a tus compañeros estudiantes, a tus compañeros de trabajo, a alguien estás liderando. Ahora sí lo puedes ver de una manera bastante diferente. Entonces, líder no es un título que se otorga a alguien, sino que es toda la persona que guía a alguien más a un lugar, a una esperanza, a un sueño, a algo determinado. Ahora, ¿qué es lo que hace caer a un líder? Son las demás cosas. Lo que hace caer a un líder, resbalarse, no ser íntegro, es el amor al dinero. El amor al dinero nos dice la palabra que es la raíz de todos los males. Ahí es cuando comenzamos a ser irresponsables, cuando verdaderamente se nos olvida que debemos de ser honestos, de que verdaderamente debemos de ser íntegros, como lo estudiamos anteriormente hace un par de minutos atrás. ¿Qué es lo que hace caer a un líder? El poder o la influencia que le entra en la cabeza. Porque ahora ya no se trata de dirigir en amor a la gente para que sean mejores, sino que ahora hay una intención un poco oscura. Una intención ya que no viene de la pureza. Ya no es pura la intención. Ahora ya es macabélica, en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que hace caer a un líder? El amor al dinero, el poder, la influencia. Pero para vencer esas tentaciones
en este caminar de cada uno que nosotros tenemos como líder, debemos de ser 100% consagrado a Dios y buscar la espiritualidad con todo lo que hacemos. En todo lo que nosotros ponemos nuestra mano, debemos de ver a Dios primero. En todo lo que nosotros vamos a ejercer, debemos de ver a Dios en ello. No podemos apartar nuestra mirada del que es puro y el que nos brinda pureza a todos nosotros, que es Dios mismo. Por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 13, versículos 13 y 14, encontramos una historia bastante fascinante que la mayoría de nosotros hemos en alguna ocasión leído, otros hemos escuchado enseñanzas y prédicas. Yo he hablado de esto en varias ocasiones, pero ahora lo vamos a ver con un ojo o con un microscopio de liderazgo. En Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13 al 14, dice: entonces Samuel, hablando del profeta, dijo a Saúl, hablando del rey: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, le dijo el profeta a Saúl, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl comenzó a escalar esa montaña, pero no fue íntegro al final, antes de llegar a su pique. Comenzó a desviarse, comenzó a hacer cosas que verdaderamente no debería ni le tocaba hacer. Entonces ahí, cuando el Señor verdaderamente, a causa de lo que Saúl hace, lo aparta a un lado, no es que Dios lo apartó, es que las acciones de Saúl lo apartaron a él. Se olvidó de que era un hombre guiando no solamente su casa, pero también a un pueblo. Y cuando él olvidó esto, su corazón comenzó a concentrarse más en las cosas donde ya no miraba a Dios, sino que miraba su ego, miraba los deseos, las intenciones que él tenía para engrandecerse, y se olvidó de Dios. Ahora, ¿quién era este que Dios se iba a buscar? ¿Qué es lo que se iba a buscar a uno conforme a su corazón? Bueno, nosotros lo sabemos, fue David. David conforme al corazón del Señor. Ahí lo había profetizado el profeta Samuel y había dicho que el Señor se buscaría a alguien conforme a su corazón. ¿Y qué fue lo que aprendió David? A pesar que en su humanidad David cometió errores como todo humano, pero también aprendió a humillarse constantemente cuando él cometía errores en su vida y su servicio a Dios. Porque lo lindo de la escritura y del superlibro es que Dios no escondió nada de estos hombres, de estos grandes hombres, grandes líderes que tuvieron también sus desvíos para que todos nosotros aprendiéramos de ellos. Por ejemplo, en una ocasión, un gran predicador llamado Edwin Orr, hablando de un periodo de avivamiento fuerte, de un movimiento fuerte del Espíritu Santo en el Brasil, dice que cuando estaban predicando un mensaje ungido por Dios, de pronto una mujer se puso en pie en la iglesia. La iglesia estaba retumbando de gente, estaba llena. Y cuando esta mujer se pone en pie en medio del mensaje, ella dijo: por favor, oren por mí. Ella gritó: necesito amar más a las personas, dijo ella. Este predicador gentilmente
le dijo, esa no es una confesión, hermana. Cualquiera pudo haberlo dicho, dijo este hombre, este predicador. Eso no es una confesión, hermana. Cualquiera pudo haberlo dicho. Pero más adelante, en el servicio, la mujer se volvió a poner de pie otra vez y dijo, por favor, oren por mí. Lo que debí haber dicho es que mi lengua ha causado muchos problemas en esta iglesia. Su pastor le susurró al predicador, ahora sí estamos hablando y Dios está obrando y ella está obedeciendo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer esta mujer? Humillarse. Porque verdaderamente lo que al ser humano no le gusta hacer es llevar a la carne, llevar a ese ego a humillarse. Pero una de las cosas que sí aprendemos de este hombre llamado David es que él sí sabía humillarse. A la mayoría de la gente le cuesta hacer esto. A la mayoría de la gente le cuesta ponerse de pie y humillar su propia carne delante de los demás. Porque todos siempre quieren verse bien. Nadie en absoluto quiere verse mal. Pero David, cuando David se encontraba en graves problemas, ¿qué hacía David? Aceptaba, se humillaba, no importaba quién estuviera delante de él. Cuando había que danzar, danzaba. Cuando había que tirarse al suelo a llorar, lloraba. Cuando había que humillarse, se humillaba y confesaba su pecado tal como lo era. No lo maquillaba, no lo trataba de poner de una forma donde la gente pensara de que verdaderamente no era tan grave. No, no. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace en medio de una persona que quiere un cambio. Esta mujer tuvo que verdaderamente confesar que el problema de ella es que su lengua había hecho tanto daño dentro de la iglesia que ahora necesitaba pedirle perdón a toda la iglesia y pedir oración pública al hombre de Dios que se encontraba en ese lugar. Ahora también, después de David, ¿quién vino? Vino Salomón. En Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 6 al versículo 12, vamos a leer lo que nos dice. Segunda de Crónicas, capítulo 1, del 6 al 12. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo del 6 al 12. Mira lo que dice acerca de Salomón. Algo impactante. Dice, allí, en presencia del Señor, Salomón subió al altar que estaba en la tienda de reunión y en él ofreció 1000 holocaustos. Aquella noche, Dios se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Ahora sabemos que después de Saúl vino David y David tuvo un hijo y este hijo, uno de ellos era Salomón. Ahora aquí viene Salomón y le está ofreciendo holocausto delante del Señor. Y dice el verso 7, y en aquella noche se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras. Wow. Pídeme lo que quieras. Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a David, mi padre, y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David. Wow, se acordó de su padre. Cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Verso 10. Yo te pido, mira lo que le pidió. El Señor le iba a conceder todo lo que él quisiera. Pero en el verso 10, sorprendentemente, mira bien las palabras que le dijo Salomón a Dios. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo?
Entonces Dios le dijo a Salomón, escucha bien, ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga. Nada de eso le había pedido. Verso 12. Te los otorgo. Alabado sea Dios. Pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. Quiere decir, los que vengan después de ti. ¿Qué es lo que hizo Salomón? Salomón no le pidió riquezas a Dios. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos a Dios? Este hombre le podía haber pedido a Dios todo lo que él quisiera y Dios se lo hubiera concedido. Porque fue Dios el que le dijo, pide que yo te lo concederé. ¿Y qué le pidió? Él no le pidió riquezas a Dios. Cuando le preguntó qué quería, ¿qué fue lo que él dijo? Sabiduría. Según la escritura, fue el hombre más sabio de todos los tiempos bíblicos. Aunque tuvo también sus errores. Pero nunca antes hubo nadie, ni después, como él. Dios cumplió su promesa. Después de que todos los reyes vinieron a gobernar al pueblo de Israel, ninguno como Salomón, ninguno como él. Entonces, como hombres, ¿qué aprendemos? Que debemos de reconocer nuestras debilidades y meditar, gloria al Señor, para no caer, gloria al Señor, en lo que muchos han caído. Debemos de entonces primeramente empezar nuestro liderazgo. ¿A dónde? En nuestra propia casa. Allí empieza todo. Allí empieza tu llamamiento divino y el mío. A guiar primeramente a los que están en nuestra propia casa. Cuando nosotros llegamos hacia ahí, gloria al Señor, podemos darnos cuenta que ¿qué hacemos? Tenemos que guiar. Desde que nuestros hijos nacen, ¿qué hacemos? Los comenzamos a enseñar, los comenzamos a instruir, les comenzamos a enseñar cómo beber, cómo comer, desde bebitos. Desde bebitos. Las madres, los padres que tienen ese privilegio de un día darle de comer a sus hijos, de enseñarlos a decir palabras, las madres que han tenido ese gran privilegio, todo empieza allí. Entonces el líder es todo aquel que guía. Mamá, tú guías. Has guiado desde que nacieron tus primeros hijos. Desde que nació el primero comenzaste guiando. Papá, tú hiciste lo mismo. Todo lo que ese niño ha aprendido, si ahora ya está grande, es un adulto o tal vez es un joven, todo lo que ese niño ha aprendido es lo que tú le has enseñado. Desde tu propia casa has tenido un liderazgo. Pero recuérdate que el liderazgo tiene que venir con responsabilidad. No podemos perder el enfoque. La responsabilidad de guiar necesita siendo puesta desde nuestro hogar. La responsabilidad de guiar. Tenemos que ser responsables de lo que Dios nos ha otorgado, de ese regalo tan precioso que es el guiar desde nuestra casa a nuestros propios hijos. Ahí empieza nuestro llamamiento divino. Ahí empieza nuestro liderazgo. Ahí empezamos a guiar. Y en esa guía que damos, entra la integridad. Vayamos demostrándole a nuestros hijos verdaderamente cómo ser íntegros. Cómo nosotros verdaderamente
entramos en honestidad. Somos honestos. Somos honestos. Entramos en rectitud. Somos personas serias y rectas cuando se trata de hacer las cosas que no se pueden ensuciar ni manchar. Recordemos que la palabra integridad tiene que ver con lo no tocado. Le enseñamos lo que se puede tocar y lo que no se puede tocar. Le enseñamos en los lugares que podemos estar y en los lugares que no debemos estar, porque entonces nos traería daño tarde o temprano. Acuérdate que la Escritura nos dice, gloria al nombre de Jesús, que tenemos que tener cuidado de no resbalar. Entonces nosotros debemos de caminar con responsabilidad, con integridad y entender desde que nuestra propia casa, de ahí desde nuestra propia casa, con nuestros propios hijos. Pastor, yo no tengo hijos. Con nuestros propios amigos de escuela, compañeros de escuela. Empieza nuestro liderazgo, nuestra responsabilidad que Dios nos ha dado y nuestra integridad que debemos de escalar. Mi muy amado, hoy solamente va a ser la primera parte de esta enseñanza. Yo quiero que meditemos en lo que acabamos de recibir. Meditemos un poco en cada una de estos ejemplos. Cuando Jesús dice que el siervo que conoce la voluntad es el Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá castigo, recibirá golpes. Porque este ya sabía lo que debía de hacer. Este ya había aprendido la voluntad de su Señor. Pero en cambio había dicho, el que no la conoce, aunque merezca un castigo, va a recibir menos. ¿Por qué? Porque al que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá. Al que se le ha confiado bastante, se le pedirá bastante también. Entonces, pensemos primeramente como padres. Pensemos primeramente como hermanos. Yo tengo responsabilidad con mi hermana, con mi hermanito, con mi hermanita. Yo tengo responsabilidad de guiar. Todos nosotros somos personas de influencia. Todos nosotros guiamos en pensamientos, en palabras, en acciones a todas las personas que están a nuestro alrededor. Entre más escalamos esa montaña, no te olvides, hay menos margen de error, porque vamos hacia arriba, hacia donde todos queremos llegar, hacia la cima. Así que ten mucho cuidado con las influencias negativas. Ten mucho cuidado conforme tú tratas a las personas. Recuerda que cuando tú tratas a las personas en amor, amor recibirás. Pero si tú tratas de manipular a las personas, sean tus hijos, sean tus amigos, sean tus parientes, no importa quién sea, ten mucho cuidado con la manipulación, porque la manipulación no viene de parte de Dios. Lo que viene de parte de Dios es el amor, la buena enseñanza. Acuérdate que la integridad no quiere mancharse con nada malo, con nada sucio, con nada deshonesto. Las dobles intenciones son bastante peligrosas, así que tenemos que cuidarnos muchísimo de ellas. No te olvides de los niños, que cuando a los niños se les da cariño, se les da amor, crecen saludables, crecen más rápido. Y un día cuando crezcan van a hablar bien de ti como padre, como hermano, como madre, como amigo. Qué cosa tan maravillosa y tan linda que un amigo diga cosas lindas de uno, que fuimos una tremenda influencia, que le guiamos a un camino derecho y correcto en amor.
¿Y qué de los grandes ejemplos que acabamos de ver? De los grandes ejemplos de Saúl, que le había fallado, habiendo sido el primer rey que tenía que guiar a un pueblo. Y Dios se tuvo que buscar a otro conforme a su corazón, y aparece David en la historia, un hombre conforme al corazón del Señor. Y después su hijo Salomón, a cual, teniendo la oportunidad de pedirle todo lo que él quisiera, solamente le dijo que le diera sabiduría para guiar a ese pueblo numeroso. ¿Qué es lo que tú y yo le vamos a pedir a Dios? Ayúdanos, Señor, a guiar primeramente mi vida, a dar un ejemplo de excelencia a todos aquellos que me ven. Y en medio de mi humanidad, si llegara a resbalar, que tú me levantes pronto para que ellos se den cuenta que así como nos hemos resbalado, usted mismo, Señor, nos pudo recoger. La Escritura dice, porque 7 veces se cae el justo, pero 7 veces se levanta. No se queda allí tirado. El justo continúa caminando. Así que, mis muy amados, espero que esta enseñanza en nuestra primera parte te sea de tremenda bendición a tu vida. Y hoy que te vayas a acostar, o que tengas tu hora de almuerzo o tu hora de desayuno y inclines tu rostro delante del Señor, le agradezcas por esta palabra que ha llegado a tu vida para transformarte, para edificarte, para que crezcas y te des cuenta que estás escalando una montaña en tu vida. La vida es una montaña para escalar y que siempre empieza bien ancha, pero conforme va subiendo se va poniendo más estrecha, más estrecha, más estrecha, más estrecha, hasta llegar a la punta de esa montaña, donde ahí tendremos un encuentro completo con Dios mismo. Así que adelante, mi muy hermano, adelante, y que esta palabra te sea de bendición a usted, a su familia, a sus hijos, a sus hermanos. En el nombre de Jesucristo, yo con todo mi corazón le pido a Dios que bendiga tu vida y que esta palabra no regrese a Dios vacía, sino que haga lo que solamente Dios puede hacer en nosotros: edificar nuestro corazón, hacernos crecer, reflexionar en lo que hoy hemos recibido. Y hoy mismo, así como esa mujer gritó y la primera vez no fue honesta, aunque Dios la había tocado, pero la segunda vez sí lo fue, y dijo que había causado tantos problemas con su boca, con su lengua, que necesitaba oración. ¿En qué podemos estarle fallando nosotros a Dios? Solamente Dios lo sabe, nadie más lo sabe. Pero si tú tomas esta palabra y haces una reflexión y la metes dentro de tu corazón, yo sé que Dios va a hacer cosas grandes contigo primeramente, porque estás guiando o a tu hijo, o a tu hija, o a tu hermano, o a tu hermana, o a un amigo, o a una amiga, o a tu esposo, o a tu esposa, o a tu nieto, o a tu nieta. ¿A quién estás guiando? Todos nosotros somos guías de alguien en esta tierra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más, soy el pastor Manuel Castro Jr. en la ciudad de Milpitas, California. Nos vemos en nuestra próxima lección y en nuestra segunda parte de este mensaje. Que el Señor te bendiga y te guarde. En el nombre de Jesucristo. Amén.